buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a otro programa más. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Hoy vamos a tratar un tema interesante. Estamos cumpliendo, esto fue el viernes, se celebró 70 años de la batalla tremenda esta, la toma de Normandía, donde murieron una cantidad de personas tremendas y donde Estados Unidos jugó un papel importante. Yo diría uno de los roles más importantes de esta batalla de Normandía. Y estamos hablando de que fue para cambiar al mundo por donde iba. Hay un mundo diferente, un mundo, o por lo menos lo pensamos de esa manera, democrático. Y hoy no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de una isla, de la isla de Cuba, y el esfuerzo que se está haciendo después de, ya 56 años, viene ya prácticamente ya, de un régimen terrible que ha destruido no solamente la parte física de la isla, la infraestructura de la isla, sino, yo creo que lo más importante es a su pueblo, que ha creado algo tremendo, que tomará muchos años en cambiar, quizás tal vez eso. Pero me refiero a este tipo de apertura, si es que se le puede llamar así, donde 46 personas, entre ellas muchos líderes del exilio cubano, y por supuesto también norteamericanos y personas importantes norteamericanas participaron en esto en una carta para enviársela al presidente para darle, la idea es empoderar a la sociedad civil dentro de Cuba. No sé cómo se podrá lograr eso con un sistema totalitario, pero bueno, esa es la idea, y donde darle la posibilidad también en uno de los acápites es a que los norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba, que hoy en día eso no existe. Y para eso tenemos, para analizar este tema desde el punto de vista de un politólogo que yo considero una de las personas más preparadas en este campo para estos análisis políticos, no solamente en este caso de Cuba, sino problemas políticos a nivel internacional, un escritor, al señor Julio Schilling, que le agradezco muchísimo, que nunca me dice que no, cada vez que le toco la puerta para analizar estos temas, porque yo creo que tenemos que analizarlos seriamente. Muchas veces tomamos esto desde el punto de vista político y ahí es donde echamos a perder quizás un buen análisis. Un politólogo lo hace analizando fríamente el tema, y eso es lo que yo quiero hacer. Así que te agradezco muchísimo que me has dado esa oportunidad. No, gracias a ti, Luis, y siempre es un placer compartir contigo y con tu gran audiencia. Empecé con Normandía porque yo creo que es un tema interesante, que no poder hablar de lo que sucedió en Normandía y el impacto que tuvo, ¿no? El nuevo mundo, se puede decir, ¿no? Antes de Normandía y después de Normandía. Yo creo que se puede decir eso, ¿no? Correcto. Y todos caemos en buscar de donde las personas puedan tomar sus propias determinaciones. Y hoy en día ha cambiado también el mundo y vemos diferentes tipos de sistemas que tienden a controlar también a las personas. Y me refiero ahora en este caso de un grupo de cubanos que piensan de que este quizás pueda ser una herramienta para penetrar y afectar ese sistema que esté ahí y darle la posibilidad al cubano de que pueda tener una sociedad más abierta y libre, o más libre, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál es tu criterio en cuanto a eso? Una breve nota sobre lo de Normandía, porque realmente yo te estaba escuchando en tu introducción y recuerdo y me pongo a pensar en esos que dicen que los Estados Unidos pues no debe ser el policía del mundo. Bueno, por esa acción policíaca, gracias a Dios, pues no estamos tal vez hablando alemán o tal vez ruso en el mundo. Así que yo creo que eso hay que, la noción de la solidaridad con principios básicos de libertad y el querer fomentar la democracia, yo creo que es un valor universal que hay que seguir promoviendo en nuestros días. Sin lugar a dudas. Esta carta a la cual tú explicas, que todos conocemos, esta misiva al presidente Obama, en efecto pidiéndole que sobrepase los reglamentos y está violentando la noción de separación de poderes, porque lo que se le está pidiendo es que por orden ejecutiva, en efecto, pues vaya flexibilizando una mayor relajación del embargo. Yo creo que hay que poner el embargo en un contexto, Luis. Todo esto se inicia, como recordamos, por dos razones. Principalmente la primera fue por las expropiaciones de propiedades de los Estados Unidos, la noción de nacionalizar
una industria, la ley nacional, la internacional la reconoce siempre y cuando hay recompensa. Bueno, esto fue una expropiación sin ningún tipo de recompensa. Pero a medida que se implantó la dictadura comunista en Cuba, pues ya cogió otros matices y el embargo se convirtió en un arma moral para poner una presión práctica de negarle recursos al régimen castrocomunista. Un arma política. Un arma política, y los embargos y las sanciones funcionan. Si no funcionaran, pues Sudáfrica tal vez seguiría siendo una sociedad segregada. Pero en el caso de Sudáfrica no fue un embargo, sino fue prácticamente un bloqueo, porque fue el mundo entero el que participó. Exactamente. Vaya. Pero es el principio y claro, curiosamente la primera acción que toman contra un régimen que actúa de una forma delincuente, contra Corea del Norte, contra Irán, contra la Rusia de Putin, sanciones. Bueno, entonces quiere decir que tiene su validez y su propósito para producir un cambio deseado. Entonces, el decir que bueno, que no ha habido resultado, bueno, si eso es cierto, ¿por qué la dictadura castrocomunista tiene como su objetivo principal de política exterior en buscar la normalización de las relaciones con los Estados Unidos? Si realmente es tan insignificante el embargo, pues entonces no le harían caso. No, le hacen caso porque sí tiene un impacto y es el impedimento a la supervivencia que busca el castrocomunismo. No como tema de debate, pero lo que quiero es como tema de quizás darte posibilidades para que profundizar un poquitico más el análisis. Han habido, en el caso de Sudáfrica es un caso aparte, porque no se puede comparar la situación de Sudáfrica con la situación en el caso de Cuba. Pero hablaste de Corea del Norte y hablaste de otros países y que el embargo funciona. Hemos visto que en Irán no ha funcionado todas las medidas de sanciones que le han creado. Sigue Irán caminando en el mismo camino que había definido. En el caso de Corea del Norte, sigue Corea del Norte. Ahí todavía es un caso peor, porque ahí podemos hablar hasta de la economía, porque allí se mueren de hambre las personas. Mueren de hambre las personas. Eso sí es verídico. Sin embargo, ese régimen férreo ahí que no permite ningún tipo de libertades sigue funcionando. Hemos visto sanciones que se han tratado de crear en muchos países, como hablaste tú ahora con la Unión Soviética de Putin. Hoy vimos que en esto que estábamos hablando de Normandía se estrechan la mano como si nada hubiera pasado, ¿no? Y sigue ese país con un problema seriosísimo. En vez de mejorar, se está empeorando. Hemos visto que en Cuba hubo una época donde no se podía mandar ayuda, donde no se podía ni llamar directamente, donde habían limitaciones, y eso estuvo por más de 20 años, por mucho más. Y sin embargo siguió el régimen. Después se abrió y se ha flexibilizado. Hubo una época en que se iba también, hasta que hubo una época en que se volvió otra vez a restringir. Pero sigue ese hombre allí. Sigue, no sé cómo funciona, pero sigue en el poder. Es decir, que hemos visto que ni uno ni la otra han funcionado. Es que mira, para profundizar el análisis quizás un poco más. La diferencia entre las sanciones que han trabajado África del Sur y las que han parecido más o menos estériles es porque no se han aplicado, porque realmente en caso de Corea del Norte, bueno, Corea del Norte es una dependencia de China comunista. China comunista pues la mantiene. La mantiene, entonces pues quiten o no, la mantiene, pero pues, hay un principio moral y se establece con eso. Con respecto a Irán pasa exactamente lo mismo. Otros países pues continúan las relaciones y por vías que cada vez se va haciendo más evidente de regímenes como Venezuela, pues le van entrando, haciendo el lavado de dinero al régimen de Irán, pues entonces pueden sobrepasar lo que es las sanciones, pero no dejan de ser armas necesarias. ¿Y por qué estos regímenes que hemos hablado, incluyendo Cuba comunista, pues no se pueden hacer como un país productivo y autoabastecer? Es muy sencillo, porque el costo de mantenerse el poder requiere una inversión extraordinaria en los mecanismos de represión. En otras palabras, se mantienen por el terror, y el terror hay que estarlo reforzando constantemente, eso cuesta. Entonces, ese alto costo, cuando le unes que por lo general hay un control de la economía que es irrelevante si lo controlan por medio de tener el Estado como dueño de la propiedad o ser el Estado el que da las concesiones para operar.
siguen controlando la economía, pues entonces es un mecanismo, es un dilema de un alto costo para mantenerse en el poder con un bajo rendimiento productivo. Entonces, ahí es donde hay que estar experimentando con diferentes mecanismos, que es en efecto lo que estamos viendo. La noción de esa emisiva que le mandan al presidente Obama, este grupo de 46 personas que está compuesta por cabilderos, por empresarios, por exmilitares, exdiplomáticos, en efecto... diplomáticos importantes. Importante, pero que han mantenido una tradición consistente, muchos de ellos a través de los años, de tener... porque aquí se unen... Está Negroponte tiene otra... Pero hay una convergencia de intereses en esto, Luis, extraordinaria. Están los intereses comerciales, que desde hace tiempo quieren entrar en Cuba porque es un mercado lucrativo, igual que lo es tener una colonia esclava. En otras palabras, hay que entender que es ideal poder entrar en un mercado donde el esfuerzo tiene una mano de obra que no puede ir a la huelga, donde el Estado te da una concesión para operar básicamente sin competencia, te puede controlar totalmente potenciales competencias, te abre mercados de una forma exclusiva. Entonces puede ser muy lucrativo y es un gran estímulo operar. Pregúntale a Armand Hammer, el ejemplo en Rusia, los millones de dólares que invirtió cuando el resto del mundo estaba, precisamente el mundo democrático, estaba tratando de salvar a Rusia de el despotismo bolchevique, y sin embargo, pues él fue a tenderle la careta de oxígeno. Pero en el caso de Cuba, para tratarnos de circunscribir al caso de Cuba, y con esta carta, ¿qué es lo que piensas tú que quiere lograr esa carta? En tu introducción lo dijiste bien claro. La premisa, el argumento que le están haciendo es para fortalecer la sociedad civil, aprovechando de esta modificación selecta de la economía castrocomunista en cuanto a permitir cierta actividad en el percibido sector privado. El problema que tiene esa premisa, Luis, y tú también en tu introducción brillantemente lo mencionaste cuando usaste la palabra totalitaria. Mira, en las ciencias sociales hay una teoría que se llama la teoría de la modernidad. Esa principalmente la promovió un sociólogo, Seymour Martin Lipset. En efecto, lo que decía era que la democracia venía después de la modernización. Y esta es la noción, que si la sociedad civil crece y se va apoderando más, pues eventualmente pone presión a la clase política para que desemboque en un proceso de democratización. Entonces, esa teoría ha funcionado en dictaduras autoritarias, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Grecia, Brasil, Portugal, España. Ahí sí ha funcionado. En cambio, ese mismo ejemplo, aplicando la teoría de la modernización a dictaduras totalitarias, vemos totalmente lo opuesto. Cuando estás hablando de totalitaria, estás hablando China, Vietnam. China comunista y Vietnam, exactamente. La teoría de modernización, que es la premisa de fortalecer la sociedad civil, en dictaduras de dominación total, en dictaduras totalitarias como la de China y Vietnam, esos son los casos prototípicos de que no funciona, porque en efecto no existe una sociedad civil. El Estado, hay una sociedad, hay una simulación de una sociedad civil. Si entendemos a la sociedad civil, ¿no es verdad?, como toda entidad no gubernamental y con suficiente autonomía para operar sin la conexión con el Estado, pues entonces sí, pero en el caso de China comunista, en el caso de Vietnam, para tú poder operar una empresa, el Estado te tiene que dar la buena vista. En otras palabras, tiene que estar amigado con el Estado. Sí, si te pones en contra te destruyen. No es casualidad que el Partido Comunista Chino, Luis, tiene más miembros empresarios que campesinos o que intelectuales. Eso no es casualidad. Pero lo que quiero decir entonces es eso, que el mundo democrático, y entre eso los policías del mundo de Estados Unidos, incluyendo, que creo hablar con él, pues ven de buen beneplácito ese tipo de modelo,
Porque yo recuerdo cuando se luchaba aquí en el Congreso que se le querían dar preferencia a muchos tratados con China, que aquí estaba opuesto todo el mundo. Sin embargo, el mismo gobierno de los Estados Unidos ha visto de buen beneplácito y ha ayudado a ese desarrollo y a ese modelo en China. Y ahora estamos viendo que no solamente en estos lugares, se está yendo a otros lugares. Totalmente. Y ahora quizás Cuba sea el experimento en el Caribe de esta situación. Pero si ya vimos el comportamiento de países como Estados Unidos, y estoy hablando no de problemas de partido, de ambos partidos, tanto uno como el otro, aquí no ha habido diferencia de partido. Estamos viendo de que si le dieron el beneplácito a estos lugares, le van a dar el beneplácito a Cuba. Y más después de la visita que fue el presidente de la Cámara de Comercio Americana, el Donahue, fue con un séquito de senadores y representantes a Cuba, y habla que dice que sí, que hay un desarrollo. Claro. Es decir, que está como dando legitimación a ese sistema. Exactamente. Legitimidad a ese sistema. Exactamente. Yo creo que estás perfectamente correcto. Este deseo de comercializar con dictaduras totalitarias, pues es un problema bipartidista. Fue Richard Nixon el que abrió el camino a China. En ese momento, su argumento era que, bueno, que dividir el campo comunista. Sí, pero abandonó al amigo acá. Totalmente, totalmente. A Chiang Kai-shek. Y eso ha demostrado que es un fracaso porque China ha seguido llevando una guerra simétrica contra el mundo democrático y será una realidad que habrá que enfrentar. No hay ni remotamente ninguna chispa, ningún matiz de democratización, no hay libertad política, no hay libertad de expresión. El Partido Comunista dictatorial está más fuerte que nunca. Sí, porque ahora tienen dinero que antes no. Y tiene de parte de la población una domesticación, porque la única forma de lograr un mejoramiento material que sin duda lo tiene tanto China como Vietnam, pues entonces precisamente logran tener una dictadura donde la población en rara expresión se plantea frente al régimen, porque están en una posición de ser ellos quien abren la puerta del éxito, del fracaso. Y lo peor de todo, que entonces conviertes a cabilderos de países libres en los primeros que quieren mantener el status quo. Pero hay que recordar, y en esto hay una gran analogía con estas personas, con ciudadanos nuestros que quieren promover este tipo de mecanismo con Cuba comunista, y eso es que la apertura con China, en otras palabras, lo que conocemos como el modelo chino, que es la retención del Estado leninista dictatorial y con una economía más liberalizada, un mercantilismo, en efecto lo proporcionó los chinos que vivían fuera de su territorio. No fueron los europeos ni los norteamericanos. Después entran los norteamericanos. Deng Xiaoping inició hablando que iba a reconsiderar las propiedades que habían expropiado a los nacionales chinos que vivían fuera, y las mayores inversiones vinieron desde el inicio de Taiwán, de Macao y de Hong Kong. En otras palabras, chinos que vivían fuera, la diáspora. Entonces, estamos viendo eso mismo cuando vemos cubanos cuyas familias pues, tienen una trayectoria en Cuba, los Fanjul, por ejemplo, estar en este mismo canal, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron muchos chinos que ayudaron a fortalecer y establecer lo que es hoy la dictadura del modelo chino. Y eso es altamente preocupante, porque de nuevo no hay un caso donde una dictadura como la que hay en Cuba, por medio de la conciliación y la comercialización, se llega a la democracia. No existe. Entonces, no existe. Si te entiendo bien, y lo has explicado para mí bien claro, es que el camino que está llegando esto es el mismo de buscar un poco de oxígeno a ese pueblo que lleva 56 años sin oxígeno ninguno, que la mayoría de ese pueblo cuando recibe ese oxígeno se va a despreocupar, no darle la atención debida al sistema político, porque está obteniendo ese beneficio que es primario en el ser humano de sobrevivir y poder ser independiente económicamente. Ese es lo que tú ves que pudiera pasar
con este comportamiento, con esta carta. Totalmente. ¿Piensas eso? Totalmente. Mira, la dictadura castrocomunista Y sabe eso contar. es negativo. Tú no ves eso positivo para Cuba. No Pa- lo ves positivo para el pueblo de Cuba de que pueda mejorar económicamente y que, porque después de 56 años pasando esta carestía y este sufrimiento, tienen el derecho, ¿no? Por lo menos de coger un poco de aire. Mira, si queremos la libertad para Cuba, si queremos una democracia, pues naturalmente no es lo más Es negativo. conveniente. Si se mira netamente con decir, bueno, que materialmente se logre alguna mejoría dentro de Cuba, pues sí, eso lo va a lograr. Y a la misma vez hay que añadir que, por supuesto, la dictadura se va a fortalecer enormemente. Como se ha fortalecido la China. Exactamente, y yo creo que la dictadura castrocomunista, Luis, sabe contar. Se da cuenta que Cuba, fuera de su territorio, produce 9 veces en términos de riqueza lo que produce la isla de Cuba. Entonces, ¿por qué no transferir esa innovación, esa experiencia con el mundo moderno y trasladarlo a Cuba comunista? Pero ¿tú no crees que ha habido una metamorfosis en los líderes políticos chinos? De Mao Zedong hasta al actual que tenemos ahora en este momento, en su pensamiento político y en su comportamiento como líderes políticos del país en China. ¿Tú no, o tú crees que siguen con la misma mentalidad, la de Mao Zedong, al actual de hoy en día? ¿O ha habido un cambio en cuanto a cómo perciben ellos los procesos políticos? Pregunto. Sí, siguen con la misma Igualito. mentalidad dictatorial. Así que el cambio generacional que pueda haber, que ha habido en China y que puede haber, que va a haber en Cuba, no va a dar fruto ninguno. Para nada, es un mecanismo práctico para prolongarse en el poder. O sea, que han descubierto que de nuevo, lo que lo descubrieron los fascistas en los años 30 y 40, que la economía es mejor, en cierto sentido, dejar que manos privadas la mantengan y el Estado dictatorial es el que le da el permiso y el que los controla, los regula y les decide lo que tienen que hacer, pero que sea más eficiente en manos privadas. Entonces, pues eso, pues los chinos han jugado con la noción de mercados y globalización. Eso mismo el fascismo pues lo hizo también. Cuando Italia fascista hubo una cantidad de reprivatizaciones extraordinarias. En otras palabras, la socialdemocracia había, en efecto, nacionalizado muchas industrias y Mussolini las reprivatizó. Las reprivatizó, pero bajo el entendimiento del corporativismo. En otras palabras, bajo el entendimiento de dar ello el permiso de operar y reglamentar la política económica al Estado. Lo mismo que te doy, te quito. Te quito. Y exige un comportamiento. Los objetivos políticos están por encima de todo, y eso es el caso en Vietnam y China. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en que tú crees que va a ser la reacción de Estados Unidos? Porque los Estados Unidos, sin lugar a dudas, se ha beneficiado de ese desarrollo en China. No hay duda ninguna. O sea, nos prestan el dinero para pagar las deudas de nosotros, ¿no? O sea, y estamos a miles de millas de distancia. Quiere decir que Cuba, por su posición geográfica, también juega un papel importante para las Américas. Mira, ¿crees tú que Estados Unidos entonces estuviera de acuerdo en seguir ese curso porque le beneficiaría a sus intereses particulares? yo creo que el principio, o sea, cuando vemos, bueno, si se ha beneficiado el mundo, los Estados Unidos, por ejemplo, de China como factoría de estar ensamblando equipos, podemos argumentar que sí, pero de no haberse proyectado en China, sino, por ejemplo, la India, que es un país democrático, pues yo creo que se hubiera logrado los mismos objetivos, o sea, el mundo libre se hubiera beneficiado de igual manera, pero no se hubiera fortalecido. Pero no ha tenido ese crecimiento económico la India como China. Bueno, y estamos viendo ahora contratos que están haciendo la India con China increíble, abrumadoramente, económico, porque están viendo que es donde en realidad se están, como lo están haciendo, por ejemplo, que tanto lo hace China como lo hace la India con el problema del petróleo en Nigeria, ¿no? Que es un lugar importante, que ese es otro continente que tenemos que analizarlo, porque tiene bastantes problemas. Pero yo lo que veo es la posición de Estados Unidos en cuanto a esto, que es la que está más cerca, ella es la que debe de marcar las pautas en América, la verdad, honestamente. Mira, hay que entender que, de nuevo, se puede haber sustituido mercados. Yo creo que el fenómeno chino, habían otras alternativas para buscar, es decir, abaratar los productos. Pero hay que volver a que nunca se puede desligar, o no se puede convertir la economía en algo totalmente amoral, en el sentido cuando hay un precio político que a la misma vez se traslada a un precio social. Me queda poco tiempo. No se debe
o en realidad el no se debe los intereses son mucho más fuertes y sí nos convertimos en ese tipo de políticas morales para poder recibir los beneficios y darle al pueblo lo que necesita. Pero en 3 minuticos o 2 minuticos y medio, ¿cuál sería tu conclusión en cuanto a esta carta? ¿A dónde va a llegar y si en realidad se va a plasmar eso dentro de Cuba? Yo no tengo duda que la administración de Obama pues quisiera levantar el embargo de todo, pero yo creo que si se quiere la libertad, si se quiere una democracia en Cuba, los objetivos de esa carta son totalmente contraproducentes. Al contrario, el embargo busca codificar y poner exigencias para, antes de tener relaciones, como tener un sistema de libertad y democrático. O sea, que en otras palabras, buscando la libertad, es decir, un cambio político dentro de Cuba radical. ¿Está Cuba, si eso sucede, preparada para asumir ese cambio radical o tiene que ser un proceso de una metamorfosis, es decir, por paso? ¿O tú crees que puede haber un cambio radical y Cuba puede salir a flote? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a eso? Porque también hay que analizar, si no quiero aceptar una cosa, cuál sería el otro aspecto, ¿no? Yo creo que la mejor fórmula es, una vez derrocado el sistema, el régimen, empezar un proceso de descomunización en Cuba. Sería la vía más saludable, acompañado por un mecanismo de justicia, porque si se impone y impera la impunidad, se corre el riesgo que en 10, 15 años después pues vuelva otro movimiento dictatorial con otro nombre, pero con los mismos objetivos que el castrocomunismo. Se me acabó el tiempo, pero vamos a hacer un segundo programa porque yo quiero saber con quién, cuáles son las personas que pueden tomar esa rienda de este fenómeno, si sucede, para poder mantener el país y lograr esos objetivos que tú buscas, porque también tenemos que tener diseñado cómo se puede hacer eso. Vamos a hacer un segundo programa sobre eso, porque yo creo que sí vale la pena para ayudar a nuestros televidentes a entender esto con un poco más de profundidad y sin política por el medio, que yo creo que eso sí tiene un valor extraordinario. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Y a ustedes los espero el próximo domingo con otro programa, estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.